Hermano, es una pregunta bíblica. ¿Qué le preguntó Satanás a Dios cuando éste le presumió acerca de la vida que llevaba Job? Job 1 dice que le preguntó, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Y sentencia a Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Nehemías escuchó las palabras de las noticias, cuando él todavía estaba en Susa. Él ora, va con el rey, tiene la aprobación del rey Artajerjes para empezar la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías llega, reconoce el problema, sale en una expedición y acto seguido él hace un discurso en el que todos se levantaron y empezaron a reconstruir los muros, las puertas y las torres. Pero esto es la vida real y los problemas están a la orden del día. La obra de Dios tiene enemigos. Y en este capítulo se materializan en los samaritanos. Y estos tienen tres estrategias. En primer lugar, la burla, después la intimidación y por último el menosprecio. El primer versículo dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esto es ser enemigo de la obra de Dios. No es solamente ser indiferente, es alguien que se enoja. Creo que nunca nadie ha visto a un ateo enojarse con Zeus o con Ixchel o con Odín. El Dios al quien odian es a Jesucristo y la obra que intentan frenar es el avance del evangelio y de la iglesia. ¿Qué anticristiano alguna vez se enojó con un creyente por hacer deporte o por ir a la universidad? ¿Qué anticristiano se enojó alguna vez con un creyente por ir a trabajar o por dar caridad? Ninguno. Al contrario, estos son puntos comunes entre ateos, anticristianos y creyentes. Los cristianos son engañados así porque creen que pueden formar amistades verdaderas con sus enemigos. Pero ¿qué relación de amistad tienen los hijos de Dios con los hijos de Satanás? El enojo de los enemigos de Dios nace cuando el pueblo de Dios hace su obra. Cuando el cristiano no está haciendo su obra, nadie se enoja con él. Pero cuando el cristiano hace la obra de Dios, entonces los enemigos salen a flote. Sanbalat, el horonita, aparte de enojarse, como dice acá, hace escarnio de Israel. ¿Qué es escarnio? Es mofa, se burla de ellos. Pero la burla puede no ser suficiente para un pueblo animado. Si un pueblo está animado, si una persona, un creyente está animado, y si alguien se burla de él, seguramente hará oídos sordos. Así que ellos prueban con la intimidación. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estas son amenazas. No fueron cosas que se quedaron guardadas en sus pensamientos. Se lo dijeron públicamente y Nehemías lo deja registrado. Ninguna nación, en este entonces, ninguna nación podía tener un ejército formal.
Todos estaban bajo el imperio asirio, en el reinado de Artajerjes I. Así que estos debían ser pobladores que habían tomado armas para llevar a cabo los malos deseos de Sanbalat. Eran personas normales que habían sido armados de cosas comunes. Sanbalat era un anti-Nehemías, porque mientras Nehemías usa sus palabras para animar al pueblo, para la obra de Dios, Sanbalat usa sus palabras para destruir la obra de Dios. Siempre habrá antipredicadores que detengan la obra de Dios, y muchas de esas voces vienen desde la iglesia con los falsos profetas. En todos lados hay predicadores. Cualquiera que habla e intenta convencer a alguien de su predicador no necesita subirse a algún púlpito para ser un predicador. Pero Sanbalat no estaba solo, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Tobías remata el discurso de Sanbalat con una nota de menosprecio. Él dice que lo que están construyendo, y a continuación hace un dicho: si subiere una zorra, lo derribará. Es decir, cualquier animal que pase, cualquier cosa que pase a la par del muro, derribará la construcción. Lo que están haciendo es nada. Pero Nehemías tiene un arma más poderosa. Él tiene la oración. Leamos su oración, versículo 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Qué interesante la oración de Nehemías. Y Nehemías aquí no está pecando, ni está haciendo algo en el Antiguo Testamento que ahora en el Nuevo Testamento está prohibido. No. Nehemías ora bien. Es correcto que el cristiano ore por el perdón del mundo, como que ore por la justicia del mundo. Nehemías delata a los samaritanos delante de Dios y le pide, dice acá, que vuelva el baldón de ellos sobre su cabeza. ¿Qué es el baldón? La deshonra. Vuelve la deshonra. Lo que están tratando de hacernos, que les caiga encima. La oración contiene también un deseo, porque ellos hacen que el sufrimiento de Israel se deba precisamente porque están haciendo la obra de Dios. Si Israel se hubiera quedado en Susa, no habría pasado ningún problema con los samaritanos. O si Israel hubiera llegado, como vimos con Zorobabel, llegado ahí, y cuando llegaron los samaritanos hubieran dicho, amigos todos, ¿no? Hubiera habido paz. El problema fue que Israel le dijo, no. Nosotros somos de la religión de Jehová, y ustedes, Dios sabe qué será. Ese fue el verdadero problema, y ahora que ellos querían involucrarse más con el Señor, con Israel, Israel le dijo, no también. Por último, Nehemías le pide a Dios que sus pecados no sean perdonados por enojarse contra la obra del Señor y contra sus empleados. Pero esta oración no deja de ser una verdad también en el nuevo pacto. Cuando Jesús predica, habla así en sus parábolas. De hecho, ese es el propósito de las parábolas del Señor. Dice Marcos 4, versículo 10, que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan,
¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, ese es el propósito de las parábolas. O Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Es justo, dice Pablo, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde los cielos, desde el cielo, con los ángeles de su poder. Es justo, es correcto. Los samaritanos no estaban buscando rendirse delante del Dios de Israel. Ellos no estaban dispuestos a ser considerados prosélitos, es decir, a confesar que no eran parte del pueblo de Dios y ahora tomar por voto a Jehová. No, los samaritanos creían que todo estaba bien en su vida y los judíos, para los samaritanos, los judíos estaban obligados a aceptar su religión como si fueran hermanos, como si fueran la misma religión. Nosotros nunca debemos perder de vista el juicio cuando hablamos de la gracia, ni viceversa. Pero aunque resaltamos ambas, el perdón de Jesús es mucho mejor que su juicio. Sin embargo, los samaritanos no podían ver eso. Por eso nosotros cantamos los salmos imprecatorios, nosotros cantamos los salmos de guerra del príncipe de paz. Por eso la iglesia teme al mundo, porque no conoce los cantos imprecatorios, ni conoce las oraciones imprecatorias. En la vida de la iglesia actual ya no hay imprecación, ya no se invoca al Dios Todopoderoso para hacer justicia a los que padecen, ni para que sus enemigos sean quitados de enfrente de su obra, ya sea porque sean transformados como nosotros, o bien destruyéndoles como los no escogidos. Una iglesia que comprende esa verdad siempre está lista para edificar la obra de Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel después que Nehemías oró. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, que ni las burlas ni las amenazas pudieron contra el pueblo de Dios. Sin embargo, el enemigo suele ser más terco de lo que lo que nosotros somos valientes. Su necedad a veces es más fuerte que nuestra fe. Nosotros nunca deberíamos caer en el engaño de que si hemos ganado algunas batallas en la fe, nuestro enemigo se apartará fácilmente, porque no es así. Así lo vivió Israel y Nehemías, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchos, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Después de todo lo que hizo Sanbalat y Tobías, yo quiero que ustedes piensen en Sanbalat y Tobías. No tenían cosas que hacer como para estar obstruyendo la obra de Dios. No tenían casa, no tenían familia, no tenían trabajo. Sanbalat y Tobías todavía tenían fuerzas para el mal. Lo suficiente como para reunir una cuadrilla de enemigos. Se les unen los árabes. Este texto no lo dice, pero puede ser que haya sido apoyo de Gesem el árabe en el capítulo 2. Dijimos, en el capítulo 1 se menciona dos enemigos, Sanbalat y Tobías. En el capítulo 2 se menciona al árabe, a Gesem el árabe. Y ahora ya no se menciona a Gesem el árabe, pero sí se menciona a los árabes. Puede ser que Gesem haya sido de los que hayan incentivado a un gran grupo de los árabes para venir en contra de Israel. Además se les unen los de Asdod. A esto sí no he mencionado, ¿verdad? Los de Asdod. A esta gente son herederos de los filisteos. Si ustedes recuerdan, Asdod era una de las 5 ciudades filisteas importantes del tiempo de los reyes de Israel, los principales reyes de Israel. Se menciona mucho en las incursiones de David como rey y guerrero, Asdod. Entonces,
Sanbalat desde el norte, Tobías y los amonitas desde el este, los árabes desde el sur y los asdoditas desde el oeste. Por eso cercaron todo Jerusalén. Estos conspiraron, estos amenazaron y a continuación empezaron una guerra psicológica entre ellos. Ya les he dicho que ellos no tenían un ejército, no podían salir, si salían a la guerra, los asirios, los persas los hubieran destruido. Pero empieza una guerra psicológica entre ellos. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Empiezan a ganar. En primer lugar, los judíos responden con oración. Primero lo había hecho Nehemías, pero ahora es necesario que ore todo el pueblo. Y por causa de ellos, dice, pusimos guardia. Ellos oraron día y noche como una estrategia, una buena estrategia, ponerlo en manos del Señor. Sin embargo, el hombre también sufre agotamiento y se lo manifestaron a Nehemías. Y entonces vienen los samaritanos y responden, versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Lo que querían era infiltrarse en Jerusalén y desde adentro matarlos. Ellos tenían pensado infiltrarse en las filas de ellos para detener la obra. Ni siquiera por ellos, era para detener la obra. Los samaritanos no tenían nada personal contra los judíos, tenían problemas con la obra de los judíos. Si los judíos hubieran detenido su obra, no se hubieran metido en problemas con los samaritanos. Su ejército no era uno ordinario, era uno naciente, solamente tenía el propósito de detener la obra. Debido a que ellos estaban bajo el imperio persa, contaban solamente con un grupo paramilitar que habría llevado a cabo este plan. Y es aquí donde sufre la alteración, versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces estaban los de Jerusalén y alrededor vivían otros pueblos, ¿no? ¿Cuál fue el grupo que vino del pueblo de Amós? El pueblo que vino a Amós a reconstruir. Les queda de tarea. Pero así vinieron muchos pueblos que vivían entre los samaritanos. Y entonces cuando llegaban los de ahí, seguramente familiares, ¿no? A dar comida o vestido a quienes estaban construyendo el templo, ellos llegaban con noticias. Dice que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, repetidamente, de donde ustedes volvieren, caerán sobre ustedes. Una guerra psicológica. No podían llegar con su ejército porque no había ejército, pero empezaron a atemorizar a los judíos desde afuera. Había una preocupación generalizada de lo que estaba sucediendo y lo que habría de suceder. No tenía sentido que mataran a los que vivían entre ellos, solo querían detener la obra. No obstante, las oraciones tuvieron efecto y Dios puso orden en sus planes, versículos 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Viene Nehemías y los organiza, los pone en sus grupos familiares, con sus espadas, lanzas y arcos. Ellos no pretendían ir a atacar, solamente defenderse.
y después insta a los líderes de cada una de las familias y de las regiones. Recuérdense que en la construcción hablamos de varios gobernadores. A ellos habla, a los oficiales, y les dice, y los anima, y les dice, acuérdense del Señor grande y temible. Esta es una paráfrasis de las palabras de Moisés que le dijo a Israel antes de tomar la tierra. Nuestro Señor grande y temible. Ahora ellos debían proteger la tierra bajo la misma fe, no como Moisés que se acercaban a conquistarla, sino como Nehemías que la protegía, esa tierra, la tierra prometida. Asimismo, su discurso los anima sobre la base de que ellos son hombres de familia. Por si acaso no les parecía que de ellos era la tierra, apela a sus familiares. Versículo 15 al 17. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En ningún momento Nehemías les dice descansemos. Solo les dice organicémonos. Y los pone estratégicamente. Y dice, desde aquel día la mitad trabajaba en la obra y la otra mitad protegía. Y después hacían cambio. Y ahí estaban los jefes de toda la casa de Israel. Y todos los que estaban edificando también tenían una espada. El Señor respondió su oración y su diligencia en cuanto al plan a seguir. Los enemigos que querían entrar, no entraron, pero su plan fue desbaratado. Y hubo un retorno a la obra de Dios. Y ahora se equiparon más todavía. Ahora tenían una nueva estrategia: trabajar y cuidar. Trabajar y cuidar. Trabajar en la obra de Dios y cuidarse a ellos mismos. En una mano la pala y en otra la espada. Las tenían ceñidas a sus lomos. Estaban preparados. En la túnica era completa. Y cuando corrían, no se la levantaban. Para el varón es un poquito más difícil de comprenderlo, ¿no? Más fácil para la mujer. Pero cuando uno corre para quienes se han graduado, no la toca. Si uno quiere caminar rápido, se tiene que levantar el vestido. Así que lo que hacían los antiguos era levantarse por en medio y de dos lados lo sacaban por acá y el de en medio y lo amarraban. Entonces le quedaba forma de pañal, dejando libres las rodillas. Y eso solo lo hacían cuando tenían que salir a correr o a la guerra. Y ellos andaban siempre ceñidos y entre el nudo, la espada. Siempre preparados. No descansaron, su vestido no descansó. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Por último, Nehemías pone atalayas. De hecho, todos tenían que ser atalayas. Pone trompetas para los que están lejos. Ellos no estaban
construyendo en fila, estaban en grupos organizados de acuerdo a las puertas y los muros que estaban construyendo. Así que las alarmas eran para agruparse y en las noches habían centinelas para cuidar también. Y fueron tan diligentes que solo se quitaban el nudo de entre las piernas para bañarse. Y se vestían y otra vez se ceñían los lomos. La guerra psicológica que tenía Nehemías y Judá contra los samaritanos tuvo que ser desgastante, desmotivador, cansado y desolador. Pero ellos tenían al Dios que hizo los milagros en el Israel de antaño. Nuestros enemigos actualmente son más sutiles todavía, pero más feroces también. Porque nuestros enemigos buscan nuestra vida espiritual. Aquí Nehemías, Judá y Samaria no tuvieron ninguna guerra. No hubo ninguna guerra. Los tres enemigos del creyente son Satanás, la carne y el mundo. Y sus armas y estrategias son las formas para quitar el evangelio del creyente, porque a través del evangelio se hace la obra de Dios. Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es el enemigo principal, nuestro enemigo principal por naturaleza. Él ya no desea los bares, no desea los prostíbulos, no desea las cantinas, ni siquiera desea las iglesias de la prosperidad, porque todos esos ya son suyos. A Satanás le interesan los creyentes fuertes, doctrinalmente equipados, con la verdad ceñida en los lomos, la coraza de justicia, el evangelio calzado, el escudo de la fe y la espada de la palabra. A esos cristianos les interesa. Nuestro enemigo también es el mundo. En el mundo, se refiere a cualquier persona incrédula. Estos son los que hacen caer a los cristianos y a veces lucen como cristianos también. Este enemigo es como los espinos de la siembra, que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Por último, el otro enemigo del creyente es la carne, aquella inclinación pecaminosa de nuestro corazón. Romanos 7, versículo 19 al 25 dice, porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todos estos son nuestros enemigos que buscan ahogar la palabra, eliminar el evangelio y detener la misión de la iglesia. Pero como los samaritanos, no buscan nuestra vida. Lo que buscan es detener la obra. Eso es lo que buscan. A Satanás no le gusta matar a nadie. Aunque él es homicida desde el principio, lo que busca es la vida espiritual. Consideremos la razón por la cual el Señor es tan riguroso para quienes toman la Santa Cena indignamente. El Señor les quita la vida para que no sigan pecando. Por eso dice, algunos de vosotros duermen, han muerto. Satanás no puede quitarle la vida a nadie. Ni la desea. El enemigo busca distraernos, desanimarnos, cuestionar nuestro optimismo, descalificar nuestros planes hacia Dios, menospreciar nuestro trabajo en el Señor, vencer nuestro entusiasmo y exagerar la magnitud de las dificultades. Donald Green Barnhouse habla de la obra del enemigo en estos términos. Dice él,
Si Satanás se apoderara de Filadelfia, él era alguien de Filadelfia, Estados Unidos, su estrategia más diabólica sería esta. Todos los bares estarían cerrados. Voy a leerlo otra vez por si no se escuchó bien. Si Satanás se apoderara de Filadelfia, su estrategia más diabólica sería esta. Todos los bares estarían cerrados. Toda la pornografía y prostitución serían eliminadas de las calles. Las calles estarían limpias. Los vecindarios estarían llenos de ciudadanos que obedecerían las leyes. Todas las malas palabras terminarían. Los niños dirían, sí señor, no señora. Y todas las iglesias en Filadelfia estarían llenas. Hasta el punto que no habría un solo lugar para estar de pie. No habría ni una banca que pudiera contener a un ciudadano más de Filadelfia. Toda la ciudad estaría en las iglesias. Y el ataque más diabólico sería este. Que en cada una de las iglesias llenas, Jesucristo y a este crucificado no sería predicado. Habría una religión, pero sin Cristo. Habría una moralidad, pero sin Cristo. Habría preocupación cultural, pero sin Cristo. Habría pensamientos positivos, pero sin Cristo. Habría cristianismo, pero sin Cristo. Fin de la cita. Esa sería la estrategia más diabólica de Satanás. Esa es la obra del Señor. No busca a los cristianos, no busca la vida de los cristianos. Lo que quería hacer Satanás con Job no era matarlo, era que él maldijera a Dios. Eso es lo que quería Satanás. Esta es una trampa en la que cualquier cristiano pueda caer y morir espiritualmente. Olvidar cuál es la misión en el mundo. Esta frase que encontré, que dicen que es de John MacArthur, no sé, lo resume bien. La razón por la que estás aquí en la tierra es que no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Fin de la cita. La razón por la que estás aquí en la tierra es porque no puedes evangelizar a nadie en el cielo. La obra de Dios es dar a conocer el nombre del Señor, que el mundo se rinda a sus pies con fe, que el hombre invoque a Dios en todos lados, que la adoración sea entregada al Señor con pureza y que la vida del cristiano sea conformado a imagen de Jesucristo. No seamos nosotros hallados como enemigos del Señor, creyendo que la vida que llevamos lo honra, cuando realmente lo que hacemos es detener la obra de Dios. No hablo de pecar, necesariamente. Hablo de perdernos del camino. Vivir tan acostumbradamente a la vida que nos parezcamos a aquellos que sí son enemigos de la obra del Señor. El enemigo no busca matarnos. El enemigo busca detenernos. El enemigo lo que busca es detener la obra del Señor. Para los samaritanos, los judíos que llegaron, había sido excelente, los llegaron a recibir con Zorobabel. El problema es que los judíos tenían la obra de reedificar el templo. Eso ya no les pareció. No hablo de pecar necesariamente, hablo de perdernos del camino por distraernos con cosas tan pequeñas, tan insignificantes y tan irrelevantes a la luz de la gran obra que tenemos que hacer en el mundo, cuando realmente deberíamos pelear la batalla de la fe. Hermanos, nosotros no deberíamos jugar a la guerra porque Satanás no está jugando a la guerra. Los judíos se ciñeron sus lomos y aunque no iban a pelear, nunca blandieron en este momento sus espadas. Sí se vistieron con coraza y con sus escudos y estaban edificando y al mismo tiempo se estaban defendiendo. Y parece que muchos cristianos están demasiado acostumbrados a vivir en el mundo y se parecen a aquellos que no son creyentes. Y ya perdieron. Así que, hermanos, a los desanimados, cobren fuerza en el Señor. Y a los que están pecando, pónganse a cuentas con el Señor. Pero que ninguno sea vencido por el mal,
sino venzan el mal con el bien. Si hay alguien entre nosotros que durante la semana, durante el mes o durante este año se ha distraído con la obra que realmente debería estar haciendo, regrese al Señor, está perdiendo la batalla. Si a alguien se le olvidó que en este mundo está para compartir el evangelio, está perdiendo la batalla. Si a alguien se le olvidó que está aquí para animar a sus hermanos, está perdiendo la batalla. Si a alguien se le olvidó que está aquí para adorar al Señor, está perdiendo la batalla. Por enésima vez, Satanás no busca nuestra vida, busca detener la obra del Señor. Termino con Romanos capítulo 8, versículo 37, para que no se desanimen. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, perdónanos si hemos perdido, si hemos sido vencidos, si nos hemos doblegado ante Satanás, o ante el mundo, o ante nuestra carne, si nos hemos distraído, si hemos pensado que estamos jugando en este mundo, si no hemos ceñido nuestros lomos, si pensamos que estamos en un juego, si creemos que la vida es tan sencilla como la llevan otras personas que no creen en ti, si creemos que los incrédulos son nuestros amigos, si vivimos como ellos, si cualquier persona que nos ve no nos puede distinguir, perdónanos, Señor, porque se han infiltrado entre nosotros, no ellos, sino sus ideas, no ellos, sino sus pensamientos y sus formas de vida. Pero en ti somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Así que perdónanos y ayúdanos a vivir esa vida con la que Cristo ganó en la cruz del Calvario y fue coronado y fue exaltado. Deseamos, Señor, esa misma gloria, porque tú nos has prometido que nos llevarás contigo. Y sin embargo, no podremos tener esa gloria si no nos ubicamos aquí en la tierra y recordamos que estamos en el mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación, para animar a nuestros hermanos, para adorar tu nombre. Así que, Señor, yo te pido que nos ayudes a ceñir nuestros lomos y a trabajar en tu obra, sabiendo que al mismo tiempo Satanás, la carne y el mundo buscan nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.